Vamos a dar comienzo al pleno ordinario del mes de abril y antes de empezar excusar a Enrique Fernández Pinedo que no puede asistir a este pleno por cuestiones médicas. El primer punto del orden del día, aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Alguna cuestión? No, entendemos que no. Se aprueba el acta. Segundo punto del orden del día, expediente 147/2022, aprobación de la modificación de la ordenanza número 21, fiscal, reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Señor secretario. Sí, con su permiso, voy a dar lectura de un dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Desarrollo Económico y Especial de Cuentas de 29 de marzo de 2022. El objetivo de esta modificación propuesta es, en cumplimiento de una ley, al objeto de adaptar la ordenanza fiscal de este impuesto a lo dispuesto en un Real Decreto Ley 26/2021, por el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por un Real Decreto Legislativo 2/2004. Y esto todo viene como consecuencia de la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Esta norma, el Real Decreto Ley, ha sido objeto de convalidación por el Congreso de los Diputados el pasado 2 de diciembre del 2021. Pretende dar respuesta al mandato del Alto Tribunal de llevar a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen local del impuesto como consecuencia de que ha venido a declarar la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 107.1, segundo párrafo, 107.2a y 107.4 del mencionado texto refundido, dejando un vacío normativo sobre la determinación de la base imponible que impide la liquidación, comprobación, recaudación y revisión de los tributos locales. De este modo, a fin de cumplir con el mandato constitucional de no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento del valor de los terrenos, se introduce un nuevo supuesto de no sujeción para los casos de que se constate a instancia del interesado que no se ha producido un incremento de valor. La propuesta de la comisión, por 3 votos a favor de los concejales del grupo del PSOE y 2 abstenciones de los miembros del grupo municipal PPSO y la abstención de la concejala del Grupo Popular, proponen al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Aprobarle esa modificación de la ordenanza 21 citada, la antigua plusvalía, en los términos que figuran en el expediente. Darle al expediente la tramitación y la publicidad preceptiva mediante exposición al público en el tablón de anuncios, anunciando en el boletín oficial en un plazo de 30 días hábiles para con los cuales los interesados puedan plantear las reclamaciones que estimen pertinentes. Considerar, en el supuesto que no se presenten reclamaciones, este acuerdo se elevará definitivo en base al artículo 17.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y facultar al señor alcalde para suscribir los documentos relacionados con este asunto. Muy bien, muchas gracias, señor secretario. Bueno, pues hoy traemos, como bien ha explicado el señor secretario, la modificación de la ordenanza fiscal del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, lo que comúnmente venimos llamando plusvalías. La plusvalía es ese impuesto que recaudan, ¿no?, y que regulan los ayuntamientos, que se genera cada vez, ¿no?, que se vende, se dona o se hereda una propiedad urbana. La plusvalía municipal lo que grava es el valor de los terrenos urbanos, desde el momento que se han comprado hasta el momento en el que se transfieren, ¿no?, se transmiten. Es decir, es un impuesto sobre la revalorización de esos terrenos. Como bien decía el señor secretario, en octubre del 2021 el Tribunal Constitucional declara inconstitucional la fórmula que se utilizaba para calcular este impuesto y un mes más tarde, a través de un Real Decreto Ley del 8 de noviembre, se establece una nueva normativa y a los ayuntamientos nos dan un plazo de 6 meses para adaptarnos a ellos. En esta modificación se incluye por primera vez que ese nuevo supuesto que se mencionaba hace unos instantes para aquellas transferencias en las que no se ha revalorizado ese terreno. Es decir, no ha habido un beneficio
desde la adquisición de ese terreno, de esa propiedad, hasta la venta. En el momento cuando se pueda demostrar esto, los ciudadanos podremos, y que va a ser en más de una ocasión, los ciudadanos podremos quedar exentos, cosa que no sucedía antes. Con esta modificación, el cálculo para pagar el impuesto, vamos a tener dos opciones, ¿no? Dos opciones. La primera opción, que es solicitar el pago de este impuesto a través de de lo que realmente se ha incrementado ese terreno a lo largo de todos esos años, ¿no? Y el segundo método que podemos utilizar para calcular el impuesto de plusvalías será un cálculo objetivo. Y el ciudadano podrá optar por uno u otro cálculo en función de aquel que le resulte menos gravoso. El método para calcular de manera objetiva esta fórmula se va a basar en el valor catastral de ese suelo, el valor catastral del suelo. Se aplicará unos coeficientes en los que el Gobierno ha publicado ya una tabla de coeficientes máximos en función del número de años que han pasado desde la compra o desde la adquisición o desde la última transferencia, y ese valor se multiplicará por el tipo impositivo que cada ayuntamiento aplique. Como máximo, los ayuntamientos pueden aplicar el 30% como tipo impositivo, ¿no? Este ayuntamiento seguirá aplicando el último tipo impositivo, el último gravamen que aplicábamos en la anterior, en esta ordenanza antes de modificarla, ¿no? Que es el 15%. Con ese dato se calcula el pago del impuesto que tienen que pagar, que tenemos que pagar todos nosotros cada vez que haya una transferencia, una compra o una herencia, ¿no? Se establecen las exenciones que marca el Real Decreto y como bonificaciones se aplicará una bonificación del 25%, que se propuso por parte también de los concejales de la PPSO, para aquellos casos de transmisión por causa de fallecimiento entre cónyuges, descendientes, adoptados, cónyuges o ascendientes o adoptantes. Resumiendo un poco, intentando poner números, esto va a suponer para los ciudadanos y para el ayuntamiento también, como recaudador de este impuesto, unos ingresos para el ayuntamiento seguramente de menos de la mitad de lo que se venía recaudando ahora. Es bastante complicado estimarlo, ¿no? Porque este impuesto varía mucho en función de la situación social y de la situación económica, pero seguramente estaríamos hablando de una recaudación en torno al 40% de lo que veníamos recaudando antes. Por lo tanto, los ciudadanos a partir de ahora pagarán a través de este impuesto de plusvalías un porcentaje, un 60% menor de lo que se venía pagando hasta ahora. Se pasó por comisión y viene con los votos a favor del Grupo Socialista y con la abstención del resto de concejales. Por mi parte, nada más en esta primera intervención. Señora Machín. Sí, gracias, señor presidente. Bueno, pues en la Comisión de Hacienda celebrada el pasado martes se nos presentó una modificación de esta ordenanza, ya que la que estaba vigente se declaró inconstitucional. En esta nueva ordenanza que ustedes nos proponen, el tipo de gravamen se mantiene en el 15%. Estoy de acuerdo también con las cifras presentadas en las tablas, pero mi postura en cuanto a los impuestos en este momento es justo todo lo contrario. Este impuesto es un impuesto potestativo, el ayuntamiento puede implantarlo o no, y más impuestos no necesariamente implican una mejor gestión de los recursos públicos. Con impuestos más bajos también se puede llegar a cubrir los servicios públicos. Se tendrían que eliminar o rebajar al mínimo de los tipos y el incremento del mayor número de exenciones, bonificaciones, para ayudar a los contribuyentes en la medida de lo posible reduciendo impuestos.
especialmente en estos momentos para favorecer que la economía de las familias y de las empresas vayan fluyendo. Por otro lado, esta ordenanza está siendo objeto de revisión en el Tribunal Constitucional como consecuencia de una serie de recursos presentados por parte de varios partidos políticos y están siendo admitidos a trámite. Por eso, en este sentido, mi postura va a ser cauta, voy a mantener mi abstención y, bueno, a ver si realmente la modificación que ha propuesto el Gobierno prospera o no. Gracias. Muchas gracias, señor Machín. Para una primera intervención, señor Armillas. Muchas gracias, señor presidente. Simplemente una cuestión. De esto ha habido dos sentencias del Tribunal Constitucional. Una fue antigua, vamos, ya lleva unos años, que decía que en el caso que no se hubiera producido un incremento patrimonial real, no se podría cobrar la plusvalía, y aunque no figuraba en la ordenanza, ya se llevaba unos años en el ayuntamiento que cuando la gente presentaba escritura de adquisición y de transmisión y se detectaba que no había una ganancia, no se estaba cobrando. Se refleja ahora, pero bueno, ya se venía aplicando en virtud de esta sentencia. Respecto a la sentencia más reciente, la de octubre, pues sí, dan de plazo a los ayuntamientos 6 meses para adaptarse. Es tal cual dice el decreto, los dos tipos de cálculo, o bien por la ganancia real o bien por una serie de coeficientes. Nos alegramos que se ha incluido la bonificación del 25% para herencias en línea directa, como pedimos en la comisión, pero seguimos estando en contra en que los coeficientes que se apliquen sean los máximos que publique el Ministerio. Estos coeficientes es potestativo por los ayuntamientos reducirlos en un 15% y es lo que pedimos en comisión. Y si este hecho no se cambia, pues nuestro voto no va a ser favorable. Respecto a que los ciudadanos pagarán menos, a ver, se ha declarado que el cálculo del impuesto era inconstitucional. Los ciudadanos pagarán lo que es justo y lo que corresponde. ¿Que se reducen los ingresos del ayuntamiento? Pues a lo mejor lo que hay que hacer también es reducir gastos. Es muy difícil calcularlo porque estas transmisiones varían muchísimo de unos años a otros, pero vamos, si lo que hay que hacer es cumplir la ley, pues tendremos que ingresar menos. Los ciudadanos pagarán lo justo, pero dentro de lo justo van a pagar los tipos máximos que se permite, excepto en el cálculo de la cuota tributaria, que sí que vale, hay un límite del 15% y el 30% se mantiene el que había. Entonces nosotros no podemos votar a favor si se mantienen estos coeficientes máximos de cálculo, que la ley permite reducirlos un 15%, ya lo dijimos, aplicaríamos, nosotros la aprobaríamos si se aplican los coeficientes mínimos. Muy bien, muchas gracias, señor Armillas. Bueno, creo que les voy a contestar a los dos a la vez. Es un impuesto potestativo históricamente. Históricamente, ustedes han gobernado, no sé, 30 años o 20 y muchos años. No solo no mantuvieron los impuestos y las tasas, sino que las subieron, ¿no? En su última legislatura. Las subieron, ¿no? Subieron, pues creo recordar, en la anterior, ¿no? La tasa de las basuras, la tasa de las aguas, la tasa del impuesto de los vehículos. Apliquémonos lo mismo cuando estamos en un lado y cuando estamos en otro. Es verdad lo que dice el señor Armillas, es verdad que los coeficientes marca el gobierno una tabla de coeficientes y esos coeficientes se pueden bajar, ¿no? Pero exactamente igual marca el porcentaje a aplicar a esos coeficientes, que podría ir hasta el 30%, y hay ayuntamientos más o menos en el entorno donde pocos lo tienen al 15%, manteniendo los coeficientes. Y nosotros, a unas sabiendas que se va a ingresar menos, entendemos que tenemos que mantenerlo en el 15% y no incrementar ese tipo de gravamen al 20% o hasta el 30% que siempre ha permitido la legislación, para intentar compensar esa pérdida de ingresos por parte del ayuntamiento. Por lo tanto, es verdad que se podrían bajar más los coeficientes, pero hay que ser también consecuente con los ingresos de esta casa, ¿no? Del ayuntamiento.
se mantienen los coeficientes, se mantiene el tipo de gravamen, el ayuntamiento va a ingresar, va a ser difícil calcularlo, pero en torno a eso, al 60% menos, por lo tanto los ciudadanos en las mismas condiciones van a pagar, y no nos parece mal, en torno al 60% menos, ¿no? Pero está bien recordar el histórico en la gestión de este ayuntamiento. Por mi parte, nada más. Por cierto, recordar que estamos ante seguramente el equipo de gobierno o el momento histórico en los últimos 20 años donde la presión fiscal de este ayuntamiento a los ciudadanos ha bajado. Seguramente la primera vez en los últimos 20 años. Por mi parte, nada más. Señora Machín, tiene. Señor Armillas. Muchas gracias, señor presidente. Nosotros no hemos hablado de que era un impuesto potestativo, o sea, no en ningún momento hemos dicho quitarlo porque, pues sí, existía y, bueno, pues son ingresos que vienen bien para el ayuntamiento. ¿Han bajado la presión fiscal? ¿Qué impuestos han bajado? Es que no lo sé qué impuestos han bajado, se ha bajado la presión fiscal. Claro, si usted está descontando lo que va a cobrar menos de plusvalías, pues probablemente. Que nosotros subimos tasas, aguas, impuestos municipales, basuras, pues las que subimos las subimos del IPC y la única que se subió fue las basuras para adaptarla al coste, cosa que ahora no se cumple, porque se están recaudando 400.000 euros de basuras, que es lo que nos cuesta ahora mismo el servicio de basuras, sin tener en cuenta el depósito en vertedero. La recogida de basuras ha aumentado un 2,5, hay que multiplicarlo, un 2,5 aproximadamente de lo que nos costaba antes, y ustedes dicen que no van a subir las basuras. Bueno, dijo que en 2 años no las subía. Si gana las elecciones las sube el primer año y si las pierde que venga otro y las suba. Su propuesta era eliminar todas las bonificaciones. A petición nuestra la han incluido. O sea que aún querían recaudar más. Entonces, que mantiene el tipo de gravamen, pues por supuesto, es que ya si hubieran puesto el 30% sería de traca. Entonces nosotros no estamos de acuerdo en que se apliquen los tipos máximos. Usted baja los impuestos, pero los está subiendo, pero dice que los está bajando. Es una cosa muy extraña. Nosotros vamos a votar en contra. Muchas gracias, señor Armillas. No los estamos subiendo. No los estamos subiendo. Es que no es verdad. No es verdad. Ustedes, o sea, si tan en contra están de que los ciudadanos paguen menos, que es verdad que es por una sentencia del Constitucional donde se demuestra que el cálculo no era correcto. El cálculo que aplicábamos, que se aplicaban en todos los ayuntamientos, no era correcto y era inconstitucional. Pero también nos han dejado margen a los ayuntamientos. Y se podría haber optado por mantener aproximadamente la misma cuota por cada una de las transferencias. Se podía haber apostado por eso y no se ha mantenido. O sea, no hemos apostado por eso. Hemos apostado por seguir manteniendo el tipo de gravamen en el 15, a unas sabiendas que el ayuntamiento va a ingresar en torno al 60% menos. Y eso es así, señor Armillas. Durante estos 3 años no se ha incrementado ni un céntimo ninguna de las tasas. Ni un céntimo. Y ustedes no subieron el IPC. Es que no subieron el IPC. Es que en el tema de las basuras se incrementó muchísimo más y en el tema en la tasa, en la ordenanza de vehículos también. Lo único que ya hace unos cuantos años, imagino también que la memoria es selectiva. Por lo tanto, creo que estábamos casi de acuerdo en todo, no vamos a llegar a un acuerdo y vamos a proceder a la votación. Votos a favor del expediente 147/2022, aprobación de la modificación ordenanza número 21. 6 votos a favor. Votos en contra. 5. Abstenciones. 1. Bueno, se aprueba la modificación de la ordenanza número 21. Pasamos al punto 3 del orden del día, expediente 568/2021, aprobación del modificado del proyecto de restauración de la Puerta del Mercado y regeneración de su entorno. Señor secretario, tiene la palabra.
Bueno, también hay un dictamen de la Comisión Informativa de Medio Ambiente, Régimen Interior, Urbanismo y Personal, que viene a decir que el contrato de obras de restauración de la Puerta del Mercado y regeneración de su entorno fue adjudicado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 2 de febrero del 2022. Ese acuerdo determinó que la empresa adjudicataria fuera Trixa, Técnica de Restauración y Construcción en Sociedad Anónima, por el precio de 1.272.573,35 sin IVA, y con el IVA incluido 1.539.765,35. El proyecto, que sirvió de base a la licitación de las referidas obras, fue aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 9 del 9 del 2019. Y con fecha 29 de noviembre del 2021, el técnico director de las obras, don Fernando Cobos, solicita la autorización para redactar un proyecto modificado con aumento del presupuesto para cubrir las nuevas necesidades de intervención, conforme a las consideraciones que justifican ese escrito, especialmente motivadas por excavaciones arqueológicas. La Junta de Gobierno Local, en sesión del 10 de diciembre del 21, a instancia del propio director de la obra, acuerda iniciar expediente de modificado, recabando la autorización al órgano de contratación para una modificación del proyecto. Las causas que siguen, y según se indican en el modificado del proyecto, se justifican conforme al informe del técnico director, porque que habiéndose realizado la excavación arqueológica y desescombro de la zona central de la obra, ha aparecido el muro de la barrera, el lecho del foso y los distintos niveles de la barbacana, cuya recuperación es el objeto principal de este, y siguiendo estos elementos, las trazas que inicialmente se habían definido a partir de los sondeos arqueológicos previos, hay determinadas características que no están previstas, como la profundidad del foso, la altura del muro, etcétera, etcétera, etcétera. A esta justificación hay que añadir, como se ha comentado en líneas anteriores, la aparición de una gran viga zapata, resto arqueológico de apoyo del puente medieval, original de madera, delante de la barrera de la puerta. Visto el informe de Secretaría, donde se indica que en este supuesto puede estar integrado dentro del artículo 205 de la Ley de Contratos del Sector Público, es decir, cuando la necesidad de modificación de un contrato vigente se derive de circunstancias sobrevenidas, siempre que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que una administración diligente no hubiera podido prever, que son estos casos de excavaciones arqueológicas, y que la modificación no altere la naturaleza global del contrato. Además, en el propio pliego de cláusulas administrativas que sirvió de base al contrato, se determina que las causas de modificación serán las recogidas en la Ley de Contratos, y ya se establecía, porque se podía prever estos casos, que en particular, y dadas las especiales características de estas obras de restauración de un monumento que incluye trabajos arqueológicos simultáneos, se podrán modificar las unidades de obra que sean consecuencia de hallazgos arqueológicos o las derivadas de imposiciones de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural. La Comisión Informativa, en este caso del Medio Ambiente, Régimen, Urbanismo y Personal, por unanimidad propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: aprobar el modificado del proyecto de restauración de la muralla de la Puerta del Mercado y regeneración de su entorno, redactado por el arquitecto director don Fernando Cobos Guerra. Segundo, condicionar la modificación del contrato de adjudicación a la mercantil Trixa con un presupuesto de ejecución que asciende a la cantidad de 1.777.609,02 IVA incluido, incrementando en consecuencia el precio del contrato en 239.843,66, debiéndose ajustar la garantía definitiva constituida, lo que se deberá incrementar en 11.892 euros. Bueno, pues este modificado se condiciona a la emisión por parte de la Comisión de Patrimonio, que ya no tenemos en la comunicación oficial, pero ya se sabe que sí, así como la aceptación por parte del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, que hoy conocemos que también parece que no lo van a aprobar, pero debiéndose procederse a la habilitación de crédito suficiente y adecuado mediante la aprobación de la modificación del presupuesto general que corresponda. La tercera parte del acuerdo, notificar al presente acuerdo a la Dirección Facultativa, Intervención y a Tesorería a los efectos procedentes. Y dar traslado de este acuerdo, en el supuesto que fuera necesario, al Servicio Territorial de Patrimonio y al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, que yo creo que el Ministerio nos van a pedir, pues dicen que muy pronto ya este acuerdo, el certificado de aprobación. Muchas gracias, señor secretario. Para una primera intervención, señora Ágreda tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos.
Bien, pues este asunto que llega hoy a pleno lo hace por las circunstancias que se han dado durante la ejecución del propio proyecto de restauración de la muralla en el entorno de la Puerta del Mercado. Es el área de intervención 4 dentro del plan director de la muralla de Almazán, y los hallazgos que han surgido durante la obra obligan a, sobre todo, redimensionar el proyecto y modificar algunas de las soluciones del proyecto original, sobre todo la relacionada con el puente de paso del foso. Cuestiones todas ellas que no pudieron ser previstas con anterioridad al inicio de la propia obra. ¿Qué hallazgos son los que han tenido lugar durante la ejecución del proyecto y que ha relatado con puntos suspensivos el señor secretario? Pues vamos a relatarlos para que también los vecinos lo conozcan. Pues las dimensiones de la profundidad y la anchura del foso como algo importante, las dimensiones de la muralla y de la barrera, también las propias características de muralla y barrera, las diferentes soluciones para, como digo, el paso del foso, entre ellas el puente que parcialmente derrumbado apareció y una viga zapata que parece ser el sustento de tal puente, una viga de más de 8 metros de longitud que se encuentra en el propio foso. La cota y la entidad de los hornos de cerámica y sus espacios de uso anexos, las mayores descalces de la barrera y de la barbacana, y finalmente también la mayor profundidad de las cotas de la barbacana en el entorno del Portillo de Berlanga, en la zona de la calle Las Monjas, justo ahí al lado del Paseo Alicante, en la zona anexa a la propia obra de la restauración de la Puerta del Mercado. Estos son los hallazgos que han motivado que lleguemos hoy aquí con un proyecto modificado. Todo ello en realidad no impide que se pueda llevar a cabo las obras proyectadas para recuperar foso, para recuperar murallas, barreras y puente, ¿no? Sino que además lo que va a hacer este proyecto es ganar en dimensión, probablemente en espectacularidad, y conseguiremos un proyecto mejor posiblemente. Es verdad que también esto lo que va a motivar es que exige un mayor trabajo, ¿no? Una mayor intensidad y escala de la acción restauradora. Va a aumentar considerablemente la medición, las dimensiones de las fábricas y el movimiento de tierras, también la necesidad de utilización de aparejos de mayor porte y, como no, la ampliación de todo el límite de intervención de este proyecto. ¿Qué cuestiones plantea el modificado? El proyecto modificado lo que nos dice es cómo vamos a salvar estos hallazgos, ¿no? Estas cuestiones que han ido surgiendo sobre la marcha en la ejecución de la obra. Pues se pueden englobar todas estas soluciones, se puede decir, en 5 cuestiones fundamentales, que van a ser una nueva planta y unos nuevos límites de intervención, una serie de actuaciones sobre pavimentos, paramentos y el puente, ¿no? Serían las cuestiones en las que se va a actuar. Particularizando en cada una de estas cuestiones, se puede decir que en lo relacionado con la nueva planta y los nuevos límites, dadas las mayores dimensiones de la obra, especialmente en la zona de la propia Puerta del Mercado y en la zona sur, que es la zona que va hacia el Cinto, se realiza una reorganización general de la urbanización exterior, ¿no? Esto es, se amplía la zona de proyecto, se retranquea el vial que une la zona del Cinto con la zona de la Puerta del Mercado, del puente que se construye, y se rediseña la escala del puente en torno a la puerta, ¿no? Bueno, aumenta sobre todo especialmente la superficie en la zona oeste, ¿no? Dirigida hacia el cementerio desde la Puerta del Mercado. La actuación en los pavimentos, ¿qué cuestiones se cambian, ¿no? Pues se reduce el paseo adoquinado que hay entre la muralla y la barrera. En esta zona se perciben, y si ustedes visitan la obra, se perciben 2 alturas distintas. Esto hay que salvarlo y se va a salvar con una serie de tablones, pero el acabado en la zona cercana a la muralla será en costra de cal y la zona cercana a la barrera se hará con el adoquinado que comento, ¿no? Pero que se reduce en cuanto a anchura. En las actuaciones relacionadas con los paramentos nos referimos a muralla y a barrera. Pues se recupera todo el careado de la muralla en el tramo sur, esto es en la zona hacia el Cinto, hasta donde ha desaparecido la muralla, ¿de acuerdo? Hasta ahí. En cuanto a la barrera, recuperada toda la visible en la zona norte,
el tramo enterrado en la zona del matadero se va a dejar visible superficialmente, pero sin profundizar, por una cuestión que se ha constatado en la obra, y es el derrumbe parcial de esta barrera en esa zona. Y en la zona sur se levantará, la barrera hablo, unos 30 centímetros por encima del nivel original de la barbacana. Bien, finalmente el puente. El puente se va a diseñar con un sistema constructivo similar al de la época en la que se data, que es en torno al siglo XVII. Sí, ¿verdad? Es en torno al siglo XVII y se hará en madera laminada con herrajes, por supuesto, modernos. Tendrá 2 líneas de apoyo en el foso, a diferencia del puente original, que era volado, sin ningún tipo de apoyo, ¿no? Y esto es básicamente lo que cambia el puente. Estas serían las cuestiones técnicas relacionadas con el proyecto y con las modificaciones que se introducen en este proyecto modificado que aprobamos hoy en pleno. Por otra parte, lo ha dicho también el señor secretario, se justifica la realización, la redacción y la ejecución del propio modificado por el hecho de las circunstancias sobrevenidas e imprevisibles relacionadas con estos hallazgos que estoy comentando. Y se refleja, de hecho, en la normativa que es en la Ley de Contratos del Sector Público, en el artículo 205b, donde dice que estas circunstancias pueden justificar el hecho de que se realice el modificado. También, en cuanto al presupuesto, comentar que el aumento presupuestario es del 13,38%, que está por debajo del 15% para proyectos que no tienen, o para modificaciones no sustanciales, por tanto estaríamos por debajo de ese límite, que el presupuesto se queda en 1.777.609 euros, contra los adjudicados 1.539.765, lo que comentaba también el señor secretario, 239.000 euros de aumento. Y no será necesaria la alteración en la clasificación actual del contratista. Por otra parte, en cuanto a procedimientos, se ha tramitado conforme a lo establecido, de tal manera que una vez solicitada por parte del director de obra la redacción del proyecto modificado, autorizado en Junta de Gobierno local, iniciado el expediente, notificadas las partes convenientemente y con los vistos buenos pertinentes de patrimonio y también con el conocimiento por parte del Ministerio de esta posibilidad, pues llegamos a la comisión la semana pasada, en la que se votó a favor, además por unanimidad, de aprobar el modificado de este proyecto. A partir de este momento, si acordamos aprobarlo, se dará traslado a Patrimonio y al Ministerio, que, como saben, financia con el 1,5% cultural esta obra. Y ya solo para acabar, comentar que se contemplan y se está trabajando en 2 intervenciones vinculadas a este proyecto y que han surgido, de hecho, derivadas del propio proyecto, que pueden ser posibles peticiones a nuevos proyectos de restauración patrimonial, ya sea dentro de convocatorias de fondos Next Generation, relacionadas con la adecuación urbana en la zona norte de la muralla, en el entorno del Paseo Alicante, la ordenación paisajística en la zona oeste del proyecto, anexa periférica a esta zona que estamos arreglando, y también hay varios proyectos relacionados con la restauración del propio puente de acceso al Mazán y la transitabilidad de nuestra muralla en el entorno de la iglesia de Santa María. Así que estamos trabajando en nuevos proyectos y esperemos que llegue la ocasión para poder solicitarlos y que algún día pues se vean materializados. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ágreda. Para una primera intervención, señora Machín. Gracias, señor presidente. Bueno, pues una modificación que se encuentra justificada principalmente por los hallazgos arqueológicos importantes que se van descubriendo a medida de que se van acometiendo las obras de restauración de la muralla. Unos hallazgos con más presencia de lo que nos esperábamos y, bueno, por lo tanto entiendo que se hace necesaria esta modificación del proyecto inicial, con el objetivo de adaptar las intervenciones a las nuevas circunstancias. Gracias. Muchas gracias. Para una primera intervención, señor de Miguel. Sí, pues muchas gracias, señor presidente. La plataforma del Pueblo Soriano pues va a mantener su voto afirmativo y, por lo tanto, esta propuesta saldrá por unanimidad en esta modificación del proyecto de la muralla en su tramo cuarto, en la Puerta del Mercado, la actuación número 4 del Plan
director es una modificación, como ha explicado la portavoz del Grupo Socialista, que está en torno al 13,38% del presupuesto previsto y que al final, con este 13,38%, lo que deja el presupuesto es en el presupuesto inicial, que estaba valorado. Los contratistas que quisieron licitar la obra metieron esta baja y al final por lo que nos vamos es al presupuesto inicial. Por lo tanto, no nos parece un desfase económico considerable. Está totalmente justificado y amparado por la propia ley de contratos. Incluso la última modificación de la ley de contratos reciente, que está casi caliente, permite hasta un 20%, visto todo la problemática que se va a suscitar en todas las obras con carácter general, debido a la gran inflación que está sufriendo este país. Pero bueno, nos parece el presupuesto y la modificación en un 13,38, pues nos parece una cifra razonable. Vamos a votar a favor también porque también tenemos memoria selectiva nosotros, señor alcalde, como usted ha dicho en el punto anterior, y lógicamente el plan director de la muralla pues lo redactó el equipo anterior de la plataforma del Polo Soriano, lo encargó, lógicamente no lo redactamos nosotros, pero sí la idea parte de este grupo político. Ya se llevó a cabo una fase en la muralla en General Martínez y se continuó. Obra solicitada al 1,5% cultural del Ministerio de Fomento, también por el equipo anterior, obra concedida al equipo anterior en la anterior legislatura y, por lo tanto, es una obra nuestra, con la que estamos totalmente de acuerdo y, por lo tanto, esta modificación pues la vemos también lógica. En las excavaciones iniciales para redactar el proyecto básico, bueno, se vieron cosas y se vio que la barrera sí podía tener una profundidad inesperada, como así ha sido. Desde luego desconocíamos la amplitud de la anchura del foso, cosa que ahora sí conocemos con exactitud y que no se preveía, desde luego, que alcanzara esa anchura, ¿no? Tampoco sabíamos de la existencia de ese puente, prácticamente que estaba sujeto en rellenos y que, por lo tanto, la Comisión de Patrimonio, a petición también de la Dirección Facultativa, ha pedido el derrumbar ese puente antiguo porque no tenía solidez y construir uno nuevo. Por lo tanto, está totalmente justificado. Se nos dice que se va a hacer un puente que va a soportar el tráfico de vehículos, de coches e incluso de camiones hasta 5 toneladas. Nos parece estupendo y recuperaremos así el foso original. Esto va a conllevar pues una adaptación de todo el entorno, porque, bueno, yo no sé, os he equivocado, lo he entendido mal, ha dicho que hay un retranqueo en los paseos. No, como consecuencia de la amplitud del foso, lo que vamos a tener que hacer es sacar los paseos más hacia el exterior, lo que conllevará, y ya nos dijeron en la comisión que están en ellos, la adquisición de unas fincas que en principio no está previsto contar con ellas porque no llegaba ahí, y esperemos pues bueno, que las negociaciones se lleven a cabo y podamos utilizar todos esos terrenos para ese nuevo acondicionamiento de todo el entorno, que va a llegar también al matadero. Yo no sé al final si tendremos que tirar parte del matadero, por lo menos los que son los patios de atrás, no importa porque no tienen ningún valor. Nosotros también estuvimos a punto, no llegamos a comprar, pero sí aconsejo que se compren unas naves que servían de depósito de ganado, ahí cuando el matadero funcionaba, que son particulares, pero que el ayuntamiento pues entre en negociaciones con ese particular con el fin de poderlas comprar y quitarlas y adecuar ese entorno también, que afea mucho. Más difícil tendremos de tirar la nave que el ayuntamiento construyó en una legislatura que gobernó el Partido Socialista y que es una auténtica barbaridad. Es una nave nueva que ya lo dijimos en su día, que casi no cumple la legalidad y que al ser nueva pues esa será más difícil de poder tirar. Por lo demás, se reduce un poco la longitud de la obra inicial, que llegaba en la parte del cinto hacia el cinto, pues llegaba un poquito más, pero que como consecuencia de todo esto que ha salido, pues va a haber que reducir un poco la distancia de actuación. Y bueno, yo creo que las intervenciones vinculadas a las que usted ha hecho alusión no nos termina de convencer mucho.
el paseo de adoquín portugués, pero bueno, tampoco queda mal. En esta fase donde es el paseo peatonal, es una acción que a lo mejor se podría haber mejorado. No nos gusta mucho el adoquín portugués justo en esa zona de la muralla, ¿vale? En otras zonas se ha puesto y está muy bien, pero no nos termina de gustar. En esta parte de la muralla, la adecuación paisajística, pues vamos a ver si esos fondos Next Generation, que yo no sé si ustedes ya los han solicitado, si Almazán puede solicitarlos al tener más de 5.000 habitantes, o ya han pedido la exclusión al formar pues un núcleo de población de más de 5.000, pero en el entorno rural, y que se la hayan concedido, no lo sabemos, por eso se lo preguntamos, y si se puede, pues no solamente la adecuación de esto, el resto de las fases de la muralla, ya que ustedes no las han pedido en las convocatorias del 1,5%, pues a lo mejor caben también en los fondos europeos. Muy bien, muchas gracias, señor de Miguel. No hay segunda intervención. Bueno, pues casi estamos de acuerdo también en este punto del orden del día. Sí, casi estamos, casi, pero solo casi. Es verdad que ustedes contrataron el plan director de la muralla y es así. Y al final las hemerotecas ahí están. Y es verdad que se arranca esta nueva fase, ¿no? Porque anteriormente sí que se habían rehabilitado paños de muralla sin un plan director y tramos de muralla sin un plan director, pero se arranca en su legislatura. Hombre, también las hemerotecas están ahí para ver cuando tomamos posesión nosotros. Estuvieron ustedes 4 o 5 meses diciendo que no iban a conceder el 1,5 cultural, que se iba a perder, que no estábamos haciendo nada, que lo teníamos que haber licitado y obligar al ministerio. También están las hemerotecas ahí para comprobarlo. Sea como fuere, todos recordamos que hubo que hacer un pleno extraordinario y urgente en agosto para aprobar ese proyecto inicial que estaba sin terminar. Por cierto, ese proyecto donde ya venía reflejado el pavimento de adoquín portugués al que se estaba refiriendo usted ahora mismo en los paseos, ya venía reflejado en ese proyecto. Ese proyecto que se envió a Diputación, como siempre, como ente asesora de los municipios más pequeños y que tardó esa información en llegar, y luego se envió al Ministerio y creo recordar que fue el mes de noviembre o así cuando se aprobó definitivamente este proyecto con el 1,5 cultural. Respecto a las dudas y a las cuestiones que planteaba sobre los terrenos, sobre las parcelas y esa propiedad en el entorno del matadero, pues sí, ya estamos el equipo de gobierno en negociaciones con todos esos propietarios, ¿no? Con los 3 propietarios de las parcelas más cercanas a la Puerta del Mercado, donde ya hemos tenido conversaciones con ellos, donde es verdad que la predisposición ha sido excelente en todos los casos, y también con esa otra propiedad de las naves a las que se estaba refiriendo, donde también la predisposición de contribuir a la mejora del entorno en la zona de la Puerta del Mercado, del matadero, es muy buena por parte de todos estos propietarios, estos vecinos de Almazán, igual que tuvimos que negociar la adquisición de las propiedades para este proyecto, ¿no? Que también nos tocó en este caso. Respecto a los proyectos, pues fíjese que quisimos, y también hemos dicho en muchas ocasiones, quisimos ser prudentes y no solicitar acto seguido el 1,5 cultural porque todos sabíamos que iba a ser una obra complicada donde podía aparecer de todo y al final así ha sido. Y nos podíamos haber encontrado ahora con 2 proyectos a la vez de una entidad importante, con un presupuesto importante, en los que el Ayuntamiento de Almazán, por ejemplo, en este proyecto aporta el 35% del presupuesto de ejecución, pero es que además ha tenido que adquirir
los terrenos para poder acometer la obra. Por lo tanto, estaríamos hablando que la aportación del Ayuntamiento de Almazán, en este caso, estaríamos en torno al 40 y tantos % de una obra de más de 1.700.000 si tenemos en cuenta la adquisición de los terrenos. Y ahora aparecen las posibilidades de los fondos europeos, que es verdad que gran parte de los fondos que han ido saliendo hasta ahora eran para municipios de menos de 5.000 habitantes o para municipios más grandes, ¿no? Ya hemos presentado algunos proyectos, están en redacción otros proyectos y Almazán sí que va a poder optar a esos fondos que, como bien decía la señora Ágreda, esperemos que alguno de estos proyectos que se van a presentar, y estoy convencido de que sí, nos los concedan por parte del Ministerio. Y dentro de esas peticiones habrá varias actuaciones para seguir ahondando, para seguir mejorando en el entorno de Almazán. Como bien decía la señora Ágreda, los siguientes proyectos de muralla, las adecuaciones paisajísticas en torno a la Puerta del Mercado y al Paseo de Alicante, hacer transitable el tramo de la muralla desde Santa María hasta el reloj, ¿no? Hasta el reloj, y algunas actuaciones más como la adecuación del puente medieval que nos da acceso, ¿no? Que cruza el Duero y que está en unas condiciones calamitosas, ¿no? Preocupante, y que se vieron también afectadas con Filomena. Por lo parte, creo que le he podido responder, ¿no? A todas esas cuestiones. Pues pasamos, si no hay ninguna cuestión, a la votación. Señor de Miguel. Sí, pues muchas gracias, señor presidente. El turno de réplica, no voy a utilizar ningún turno extraordinario. Bueno, pues tiramos de hemeroteca. A lo mejor esta obra también la solicitaron ustedes. Está claro que es una obra del equipo anterior, concedida al equipo anterior, que por la demora, sí, que se venía produciendo en la adjudicación definitiva por parte del Ministerio, yo no sé si es debido a los informes de Diputación. El Ayuntamiento de Almazán tiene, a la Diputación acuden los ayuntamientos pequeños, sí. Pero el Ayuntamiento de Almazán pues tiene la suficiente entidad, tiene arquitectos o arquitectos contratados, equipos de arquitectos, para no tener que acudir a la Diputación. O sea, retrasos se produjeron y es verdad que en algún momento pues temimos ya con la legislatura iniciada y gobernando ustedes, pues que el proyecto se pudiera perder, y así lo pusimos de manifiesto. Afortunadamente no se ha perdido, de lo cual pues nos alegramos todos. El no solicitar en la convocatoria que salió del 1,5% cultural, pues otra fase. Pues nosotros la hubiéramos solicitado. ¿Qué quiere usted que le diga? Además, gobernando ustedes, gobernando el Partido Socialista, me imagino que la justicia es dársela a quien se la merece, ¿no? Por eso nos la dieron a nosotros en la anterior, que desde luego nosotros no gobernábamos en la nación, ni aspirábamos a ello. Pero es probable que esta fase también se la hubiesen dado a ustedes. No tiene nada que ver que haya otra iniciada. No tienen por qué ser seguidas. De hecho, pues la de General Martínez no va seguida a la que ahora hemos empezado en la Puerta del Mercado. De las 6 que contempla el plan director, se podría haber incluido otra, sí, y adjudicársela a otra empresa o a la misma, porque hay unos plazos de ejecución que los tienen que cumplir. Y por lo tanto, que la misma empresa puede licitar con otro personal otro tramo, sin ningún problema para la realización de la obra. El presupuesto, pues sí, de 1.700.000, el 35%, pues estamos hablando de $500.000 de euros. Si hubiésemos solicitado otra, pues es probable, de la misma cuantía, que nos hubiéramos ido a una aportación municipal en torno a 1 millón de euros. Pues sí, es verdad. Pero en este ayuntamiento se quedaron más de 3 millones de remanente de tesorería que se podían haber utilizado. Desgraciadamente, ya seguramente que cuando ustedes nos den la liquidación, no quedará ni para aportar en otra obra del 1,5% otro tanto como lo que hay que aportar aquí. Si a usted le da risa, pues a mí no, porque bueno, ustedes lo han gastado porque podían gastárselo en lo que se lo han gastado. Pero dinero había para haber pedido otra fase
y haberla ejecutado. O sea que el motivo del dinero, desde luego, no nos sirve como excusa. Los fondos, pues bueno, pues esperemos que lleguen. Esperemos que lleguen. De momento no sabemos, díganoslo, si han hecho ya alguna solicitud de fondos europeos, si han solicitado que Almazán, al tener más de 5.000 habitantes, pueda entrar en las subvenciones de menos de 5.000 como núcleos rurales de más de 5.000, si lo han solicitado o no, si han solicitado alguna ayuda y bueno, si tienen intención de solicitar. La compra de terrenos y para la actuación de Santa María. En la actuación de Santa María, pues hicimos nosotros también una actuación muy importante, que no está a la vista, se mantiene todavía tapada con una valla. Sí, yo no sé qué les produce risa. Bien. El estado en que lo dejamos fue una fase inicial, doña Teresa, y a todos los socialistas que se ríen de esa bancada, porque no nos dio tiempo a continuar, porque también tuvimos que comprar terrenos. Es que allí vivía una persona, ¿sabe usted? Allí había una casa que tuvimos que comprar, pero comprar a un precio considerable. Pero es que al lado había unos almacenes que también eran particulares y que también tuvimos que comprar. Y al lado había unas leñeras que también tuvimos que comprar. Pero es que en la calle General Martínez tuvimos que comprar los antiguos recreativos, que los compramos, otra vivienda de 3 plantas que los compramos, otro solar que lo compramos o lo adquirimos, y creo que otra más, por lo menos 7 inmuebles que tuvimos que comprar solamente en esa actuación. En la Puerta del Mercado, los 2 propietarios que había que hablar, también habíamos hablado nosotros, con el compromiso de que si salía el 1%, llegaríamos a un acuerdo. Les tocó llegar a ustedes, pues nos parece muy bien. Y no nos dio tiempo a actuar más. Allí hay otro alfarero muy importante y que seguramente habrá que restaurar. Y estaba previsto, con las viviendas que también están compradas abajo y que no han sido objeto de ninguna actuación, pero que tiene el ayuntamiento otras 3 enfrente de la Escuela Gar, abrir un paso a esa parte de Santa María, precisamente enfrente de la Escuela Gar. Todo eso lo hicimos nosotros y porque no nos dio tiempo a más. O también lo han hecho ustedes, doña Teresita del Niño Jesús. ¿También lo han hecho ustedes? Es que no sé por qué se ríen. ¿Es mentira lo que hicimos ahí? Pues desde luego, en primer lugar, y lo más difícil, adquirir todos esos inmuebles que no eran del ayuntamiento. ¿Que se hubiera continuado? Pues claro que se hubiese continuado y seguramente ya estaría la actuación que le estoy hablando ejecutada. Por lo demás, pues estamos totalmente de acuerdo. Estamos totalmente de acuerdo en la modificación y en el presupuesto. Por lo tanto, vamos a votar a favor y esperando a que ustedes pues saquen esos fondos de la Unión Europea para poder terminar pues otras 2 fases por lo menos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor de Miguel. Esperamos también conseguir esos fondos de la Unión Europea, esos fondos que algunos votaron en contra, por cierto, para que no llegaran a España, pero que al final han llegado, gran parte de ellos, y esperemos que Almazán les toque. Pues sí, claro que hemos solicitado y claro que no solo solicitamos fondos Next Generation, sino que nos hemos sentado a hablar con todas las administraciones, con todas, con el Gobierno y con la Junta de Castilla y León, ¿no? Cosa que seguramente no había pasado en los últimos años, ¿no? Y por eso se arranca un compromiso de la Junta de Castilla y León para un depósito que nadie había pedido nunca, siendo fundamental y necesario para Almazán, y ahí es verdad que el consejero entiende que es una obra urgente y que a través de esos fondos Next Generation la Junta de Castilla y León va a solicitar la obra del depósito, con el que hay un convenio firmado ya, donde la Junta aportará el 80% que recibirá de Europa de ese presupuesto y el Ayuntamiento de Almazán el 20%. Exactamente igual nos sentamos, por cierto, creo que el día antes de que se declarara el estado de alarma, también con la Junta de Castilla y León para solicitar la ampliación del centro de salud, también. Y se ha pedido ya, ¿cómo se llama la convocatoria? Un fondo Next Generation para adecuación de tramos de río en zonas inundables en entornos urbanos.
convocado por el Ministerio a través de los fondos Next Generation, y se está preparando mucha documentación, varios proyectos, porque los grandes proyectos empiezan a arrancar ahora. Ya está convocado el Plan Extraordinario de Sostenibilidad, donde Almazán puede presentarse. Entendemos que puede ser un proyecto potente, ¿no? Y una convocatoria interesante para los proyectos de sostenibilidad de este ayuntamiento, y se están preparando proyectos para la convocatoria de adecuación lumínica, porque había que hacer, las cuestiones han cambiado respecto a los últimos años y hay que hacer, bueno, igual que ha hecho Diputación este año, ¿no? Ha tenido que encargar un estudio previo muy potente para poder entrar en los fondos, y nos queda el fondo para arreglos de edificios, que también ha sido convocado. Así que no se preocupe, señor de Miguel, que Almazán va a optar a todos los fondos que pueda, y no solo directamente, sino no solo directamente a través de los fondos europeos que convoca el Ministerio, los ministerios, el Gobierno a través de los diferentes ministerios o a través de las comunidades autónomas, sino que también estamos pendientes de la resolución de aquella convocatoria de ampliación y mejora de polígonos industriales que a través de fondos convocó la Junta de Castilla y León, y que imagino que cuando haya consejeros se resolverá, ¿no? Por lo tanto, vamos a optar a todas aquellas convocatorias, al máximo de convocatorias que podamos, con las limitaciones que tiene un ayuntamiento de estas características, ¿no? Y ustedes lo saben bien. Respecto a la cuestión del 1,5, no iba por la empresa ni por el tramo físico de la muralla, sino por una cuestión presupuestaria, ¿no? Porque en estas obras es verdad que supone un incremento considerable, o sea, hay un esfuerzo importante para los fondos municipales aportar el 50%. Los fondos europeos, en algunos casos, vienen financiados al 100% o al 95%, ¿no? Por lo tanto, también, al final, el tiempo nos ha dado la razón. Por lo tanto, como casi estamos de acuerdo en todo, y aquí también vamos a proceder a la votación de este tercer punto del orden del día: aprobación del modificado, restauración de la Puerta del Mercado y regeneración de su entorno. ¿Votos a favor? Pues por unanimidad se aprueba el tercer punto del orden del día, expediente 568. Continuamos con el orden del día del Pleno. Punto número 4, conocimiento de las resoluciones de la alcaldía. Dentro de las resoluciones de la alcaldía está la dación de cuenta de la liquidación, del inicio de la liquidación, que como todos los años, como en Diputación o como en otros ayuntamientos, se da cuenta de la liquidación del ejercicio anterior. Luego, cuando esté en la documentación y cuando se apruebe la cuenta general, tendremos el debate. ¿Alguna cuestión a los conocimientos y resoluciones de la alcaldía, señora Machín? Señor de Miguel. ¿No? Pasamos al siguiente punto del orden del día, mociones. Nada. Siguiente punto del orden del día, ruegos y preguntas, señora Machín. ¿No? Señor de Miguel, señor Armillas. Sí, gracias, señor presidente. Bueno, con esta nueva modalidad que se ha puesto en marcha en esta legislatura de la liquidación, lo lógico hubiera sido presentarla en una comisión. Nada más rogar que ya que la tienen hecha nos la faciliten lo antes posible para saber el estado del remanente, por ver quién lleva razón, cuánto remanente queda para gastos generales. Antes se llevaba a comisión y venía a pleno, no como resolución de alcaldía, pero bueno, es legal y por lo tanto sí, ya sabemos cómo es legal, nada que objetar. Pero vamos, que se ha puesto en esta legislatura. La fórmula seguramente que a lo mejor sí. Sí, hombre, claro, solo faltaría. La liquidación hasta ahí llegamos. Bueno, señor secretario. Venga. Pues menos mal. Señor de Miguel tiene la palabra. Bueno, sí, es un turno de ruegos y preguntas y desde luego lo que no quiero entrar nunca en debates con el señor secretario.
un ruego y una pregunta. La pregunta, ¿ustedes han estimado ya cuánto se va a perder? No cuánto se va a perder, ¿cuánto déficit va a originar el servicio de basuras este año? ¿Han hecho una aproximación de la liquidación del ejercicio en el 2022? Porque, claro, hasta ahora la factura al servicio de recogidas a la empresa era de 12.000 y pico, 13.000 euros al mes. La primera que ha pasado la empresa, que me imagino que va a ser la que pase en todos los meses, es de 32.903, 33.000 euros todos los meses. Esto ya casi se va a 400.000 euros, que es el presupuesto en esa ordenanza del servicio. Y un ruego, yo no sé, que le den una vuelta a la distribución de los contenedores. Hay muchas quejas de la distribución de los contenedores, de algunas zonas que se han quitado, en otras que no había contenedores se han puesto. Que le den una vuelta, que le den una vuelta también a los horarios de recogida. Pasan por la mañana, un martes, por Salazar y Torres, preparan unas colas tremendas porque recogen pues un martes a la mañana, antes se recogía siempre por la noche. Que le den una vuelta también, o que por lo menos les digan que no transiten por las calles los días de mercado de más afluencia, pero vamos, desde luego yo creo que la recogida por la noche, como estaba antes, no estaba mal. Y que le den una vuelta también, hay muchas quejas y es verdad, los contenedores de envases son verdaderamente tediosos. Cuesta o metes el envase de uno en uno, o sin una bolsa llena de envases no entra, o te dejas las manos, y hay muchas quejas en ese sentido también. Estas cuestiones nada más. Bueno, pues vamos a ver si soy capaz de contestarle a todos. Empezamos por la última, los contenedores de envase. Pues los contenedores actuales, como viene siendo obligatorio desde hace tiempo, se tienen que acoger a una serie de dimensiones, ¿no?, que marca Ecoembes y que marca la Unión Europea. Nos pasó lo mismo, si ustedes recuerdan, con los últimos nuevos que nos puso Diputación en Ronda San Francisco. En el diámetro de las aperturas de los contenedores de envases tiene un máximo y este modelo está en el máximo que permite la legislación. Es verdad que las uñas estas de goma, que todavía están muy duras, impiden pues, o sea, no son muy flexibles todavía, pero el uso en muy pocos días, de hecho en algunos ya es bastante más fácil, ¿no? Pero es que el diámetro nos viene marcado. Respecto a la ubicación de los contenedores, pues desde la instalación están en algunos sitios están de modo provisional, ¿no?, porque se están ajustando recorridos, zonas donde el camión de carga lateral puede acceder más fácilmente y intentando minimizar los tiempos y minimizar también la pérdida de aparcamientos, ¿no? Por lo tanto, se están adecuando en la ubicación de los contenedores y prácticamente están resueltos casi todas las ubicaciones. Con esto, el número de contenedores ha disminuido bastante poco y el número de volumen de capacidad que tenemos para depositar basura y selectivo, papel y cartón, y envases ha aumentado, casi se ha triplicado, ¿no? Por lo tanto, entendemos las molestias algunos vecinos, pero prácticamente todas las cuestiones están resueltas. Es verdad que ahora mismo creo que quedan activas una o dos quejas, pero al final hay cuestiones que no son fáciles de resolver, ¿no? Todos queremos tener un contenedor muy cerca de casa, pero pocos en la puerta de casa, ¿no? Por lo tanto, esas cuestiones son así. Respecto al déficit de las basuras y al horario de recogida. Los horarios de recogida también se están adecuando, pero también hay que tener en cuenta una cuestión, tampoco querría entrar mucho, es que tenemos la obligación de llevar la recogida, llevar los residuos al CTR, ¿no?, al centro de tratamientos, y el centro de tratamientos tiene unos horarios y no se permite mantener los residuos en los camiones durante tiempo. Por lo tanto, por eso esa es la razón de adecuar, o sea,
adecuarnos a la legislación para poder depositar los residuos en el CETER. Y respecto al déficit de las basuras, le hemos comentado en muchas comisiones. Es verdad que ustedes, yo creo que en la última legislatura, el segundo año así, ya hablaban de que había que incrementar la tasa de basuras, ¿no? Nosotros hicimos las cuentas y dijimos que no y votamos en contra, en ese caso con apoyo de la concejal no adscrita Montse Torres, pero así ha sido, es decir, no podemos repercutir a los vecinos cuestiones que no son exclusivamente de la recogida de basuras, ¿no? Y la tasa marca eso, o sea, limpieza viaria, adecuaciones, no se le puede repercutir a los vecinos, y así lo dijimos en la oposición y así lo vamos a mantener en el gobierno. Y además hay otras dos cuestiones, es decir, que en esta ocasión el ingreso a través del convenio que se firmó con Ecoembes y del reciclado, ¿no? de los ingresos que recibimos las administraciones por el papel cartón, por los envases y por el número de contenedores que ponemos. Antes se lo quedaba Diputación Provincial, porque era la que recogía el selectivo, y ahora ese ingreso, tanto del selectivo como del convenio de Ecoembes, lo va a ingresar el Ayuntamiento de Almazán. Por lo tanto, con ese ingreso, que en el caso de los envases es un ingreso importante, y en el caso del cartón, pues es verdad que el precio fluctúa mucho, pero también va a ser una cuestión importante, va a minorar esa cantidad. Por lo tanto, nuestras estimaciones es que el servicio de basuras es perfectamente sostenible. Y respecto a lo que decía el señor Armillas en su intervención anterior, pues claro que hemos asegurado durante 2 años la tasa, y que dijimos que no íbamos a incrementar la tasa, porque en el pliego de condiciones de la licitación obligamos a aquella empresa que se quedase adjudicataria del servicio que no podía incrementar sus costes, ¿no? La tasa, el recibo que nos pasa, ¿no? La factura que nos pasa mensualmente a todos los arnavantinos, al ayuntamiento en este caso, no la podía incrementar a pesar de que subiese el precio del gasóleo o el precio de las cuestiones energéticas o de las reparaciones, ¿no? Por eso aseguramos que durante 2 años no íbamos a subir, porque lo dejamos atado en ese pliego de condiciones para las empresas. Espero haberle respondido a sus preguntas y por mi parte nada más. Muchas gracias y buenas noches.